La buena gestión de los equipos de trabajo ha sido siempre uno de los grandes retos de las empresas. Trabajar en equipo no siempre es fácil, sobre todo en un sistema que nos lleva a ser cada vez más competitivos e individualistas. Quien haya trabajado o trabaje en empresas con varios empleados habrá pasado por uno o varios cursos de fomento del trabajo en equipo y gestión del día a día. Estas sesiones, sin embargo, han tendido siempre a centrarse en las habilidades y las aptitudes de los trabajadores, mientras que la parte más emocional queda a un lado. Con esta situación en la mente, dos emprendedores decidieron dar un giro a la formación de equipos para centrarse en el desarrollo de las actitudes de los trabajadores. Hablamos de Dignetic, que une el trabajo de la dignidad y la ética de las personas. Y para saber más sobre este formato innovador, hoy hablamos con Xavier de Caso, director general de Dignetic. Xavier, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Para empezar, explícanos cómo se desarrollan las actitudes a través de la dignidad y de la ética. Pues la verdad es que, como avanzabas ahora hace unos segundos, detectamos que había una necesidad en el mercado en que existen numerosa formación y actividades pues de consultoría, asesoría, en todo lo que son habilidades técnicas y en todo lo que son aptitudes, pero al final la clave en las dinámicas que se producen a nivel organizacional y en las entidades para que los procesos funcionen y los protocolos internos de las empresas funcionen tienen más que ver con las actitudes con C que con las aptitudes con P, ¿no? Entonces, visto que en el mercado había muy poquita cosa que desarrollaba las actitudes de las personas de forma transversal a todo tipo pues de organizaciones, decidimos pues apostar por este proyecto que, bueno, pues como veis es un juego de palabras entre dignidad y ética, acabado en K, en Dignética, se lee. Y bueno, la verdad es que trabajamos en distintos ámbitos, trabajamos en ámbito público, en ámbito privado, y la verdad es que aparte de la formación, nos dirigimos también a estas organizaciones y a las empresas también dando pues asesoría y consultoría en distintos ámbitos pues que son novedosos, innovadores y que desarrollamos pues sobre todo con los departamentos pues de formación, recursos humanos, etcétera. ¿Y en qué puntos dirías que os diferencia más a vosotros de los métodos más tradicionales que conocemos de formación? Pues en primer lugar que nuestra formación es innovadora, es decir, hay poca formación de este tipo en el mercado. Segundo, lo que os comentaba ahora, ¿no? Que la formación normalmente siempre técnica, siempre las habilidades directivas las acostumbramos pues a ligar a conocimientos, no las acostumbramos a ligar a actitudes. Por otro lado, seguimos un modelo de innovación abierta en los productos que desarrollamos con nuestros clientes. Trabajamos tanto con clientes pues en Cataluña como en el resto de España. Y siempre apostamos por hacer pues trajes a medida tanto en formación como en actividades de consultoría a las necesidades de los clientes, ¿no? Al final no encontraremos un curso de Excel pues en nuestra web, no encontraremos un curso pues relacionado pues con ofimática, sino que encontraremos un curso pues o un seminario o un taller relacionado pues con la creatividad, relacionado con las buenas prácticas, relacionado con la confianza en los equipos, relacionado con el coliderazgo de proyectos, relacionado con frases innovadoras como es cómo maridamos actitudes, es decir, cómo detectar actitudes en las personas con las que trabajas en las organizaciones. Muchas veces no sabemos qué está haciendo la persona que tenemos al lado. Y aparte de detectar esas actitudes, ¿cómo las ponemos en valor? Porque al final lo que pretendemos es que en las organizaciones pues sume más el conjunto de las personas que no las personas por sí solo. Para hacernos una idea práctica, ¿cómo se fomenta el desarrollo de las actitudes de las personas en un curso vuestro? Pues, por ejemplo, en el producto que nosotros denominamos píldoras formativas, que desarrolla algunas de las actitudes que hace unos segundos os comentaba, aquí lo que pretendemos es en 3-4 horas de construir a la persona, es decir, la forma en que está acostumbrada a trabajar, para romper paradigmas, es decir, romper esa inercia en las organizaciones de las personas de, oye, yo tengo un salario, a mí me pagan unas horas y trabajo siempre de la misma forma.
Entonces se detecta cómo se está trabajando en ese momento, en una primera fase de estas 4 horas. En una segunda fase se hace una dinámica que rompe los paradigmas pues que el equipo tiene más inoculados pues hasta ese momento, y en una tercera fase se construye con el equipo lo que son los entregables de ese taller de 4 horas, pues que después se transforman en una infografía, en una presentación, en un lema pues que da al equipo, que apela a toda esa actividad que se ha llevado a cabo, o a otros tipos de dinámicas relacionados con la gamificación, relacionados pues con el uso de herramientas tecnológicas, es decir, pues Word It Out, pues lo que conocemos como nubes de palabras, pues a Canvas, la generación de productos como son las wikis aplicadas no a un diccionario general sino a las dinámicas de ese grupo, etcétera. Imagino que este tipo de sesiones deben crear mucha reflexión en las personas que asisten, porque cuando te cambian o te plantean una forma diferente a la de trabajar que tú has tenido hasta ahora, tiene que ser un poco chocante al principio. ¿Cómo reaccionan ellos? La verdad es que es muy chocante, porque la forma de reaccionar normalmente de las personas que tenemos es la resistencia al cambio, ¿no? Entonces, es una frase, son palabras que se usan mucho, pero realmente gestionar la resistencia al cambio y cambiar la forma de trabajar para trabajar mejor, trabajar más a gusto y compartir y alinear los valores de la persona con la organización, pues es una tarea que no es fácil, y es por eso que os decía que existen pocas organizaciones en el mercado que lo estén haciendo, ¿no? Las caras de las personas son de sorpresa, por un lado, son de desconocimiento, por otro, porque eso que también decimos y repetimos los libros, en la prensa y en todos los sitios, de me están sacando de mi zona de confort, ¿no? Y que eso va muy ligado a aprender fuera de la zona de confort, no en lo que hago cada día. Pues empujarlos fuera de esa zona de confort es lo que hacemos, y darles las herramientas para que puedan de alguna forma desarrollarse y sobrevivir fuera de esa zona de confort, ¿no? Hay un momento en esas 3 fases de las dinámicas que hacemos en que la persona deja de tener miedo para a algo que desconoce, para adoptar ese método y incorporarlo a su vida diaria laboral, ¿no? De forma que enseguida, en esas 4 horas, la persona transforma formas de proceder y formas de hacer pues que ha tenido hasta ese momento, ¿no? La verdad es que es divertido verlo, porque las personas con muy pocas, te das cuenta que con muy pocas cosas y con herramientas muy básicas, pues reaccionamos de formas distintas y mejoramos nuestra manera de trabajar, ¿no? Hay una dinámica también dentro de lo que es formación ya más especializada, dirigida, que llamamos formación in company, que por ejemplo llamamos creatividad, de crear actividades, que es, por ejemplo, cómo dar herramientas que están en nuestro entorno y que no conocemos y que no están en nuestra organización, para desarrollar pues nuestro trabajo del día a día, ¿no? Es decir, pues desde empezar con un PowerPoint en blanco y la gente pues volverse la cara pues de color blanco, pues estando pálidos, de me va a tocar trabajar y no sé dónde me han metido, hasta pues otras dinámicas de salir a la calle, dejar la organización y ver pues con nuevos marcos qué podemos aprovechar de nuestro entorno para el día a día, para poder trabajar. ¿Por qué por regla general nos cuesta tanto a las personas afrontar los cambios? Bueno, yo creo que es porque nos asusta lo desconocido. Somos cómodos en general, es decir, lo que acostumbramos a decir de la ley del mínimo esfuerzo, pues en la práctica se cumple, y realmente si para ir de un punto 0 a un punto 1 pues me puedo ahorrar la mitad del esfuerzo, seguramente voy a optar por esa opción. Lo que pasa que con el tiempo yo creo que las personas nos damos cuenta que llegar al punto 1, la llegada no es lo que enriquece a las personas y a las organizaciones, sino cómo se hace ese trayecto del punto 0 pues al punto 1, ¿no? Entonces, ese trayecto es el que nosotros ayudamos a hacer de forma distinta, y sobre todo a fijar en la mente de las personas y las organizaciones
que la gestión de las organizaciones centrada en la persona, es decir, lo que se conoce tradicionalmente también en ámbitos sobre todo sanitarios, sociosanitarios, académicos, etcétera, que es la atención centrada en la persona, ¿no? Y como evolución la gestión centrada en la persona, cómo gestionamos organizaciones teniendo en cuenta y como centro a la persona, ¿no? Tanto a nivel interno, pues nuestro cliente, que son nuestros empleados, como a nivel externo, pues nuestros clientes en el mercado, ¿no? Y supongo que ese tipo de formación se puede aplicar a cualquier ámbito. Es así. Nosotros, aunque partimos del ámbito sanitario y sociosanitario, que era el ámbito en que pues lleva más de 35 años, o casi 40 diría, pues mi socio Quico Mañós, que es filólogo, educador social, es una persona de referencia en ese ámbito. Juntamos, cuando empezamos el proyecto hace 1 año y medio, pues mi ámbito más de gestión, más de carácter académico, más empresarial, y eso hizo que apostáramos por transversalizar este modelo de formación y de consultoría a distintos ámbitos, como es el sanitario sociosanitario, que quiere decir básicamente pues centros de atención primaria, quiere decir hospitales, patronales, etcétera, colegios de médicos, por ejemplo. Un segundo que sería el ámbito académico, es decir, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, pues con ESADE, estamos trabajando con la Universitat Internacional de Cataluña. Otros ámbitos que ya tienen que ver más con empresa o tercer sector, estamos trabajando con la obra social de la Caixa, estamos trabajando en otras zonas pues de España, pues por ejemplo en Andalucía con Lares Andalucía, que es una patronal pues de residencias. Entonces esto te hace ver que realmente es importante el sector o el ámbito, pero es más importante detectar esas dinámicas que las personas, independientemente del sector, pues pueden adoptar para mejorar su organización, ¿no?